Muchísimas gracias al Colegio Anfitrión de Santa Campana, muchísimas gracias por supuesto a todos los colegas, a todos los dirigentes que se han acercado hasta acá y que han podido compartir ya hoy la segunda y última jornada de este séptimo encuentro de dirigentes de la abogacía. En este caso, en este panel, vamos a estar tratando un tema que indudablemente tiene muchísima actualidad y que, como decía ayer el filósofo Darío de apellido raro, nos atraviesa transversalmente a todos. Está claro que si Aristóteles ya en el 335 a.C. dijo que el hombre era un animal político, no sabía lo que los abogados íbamos a hacer a lo largo de la historia ya casi como genéticamente como animales políticos. También está claro que la vida, el hombre no puede vivir solo, como todos sabemos, estamos preparados para vivir en comunidad y en sociedad. Y la colegiación precisamente es una parte muy importante en la provincia de Buenos Aires y a nivel general en el país, para que hombres políticos como somos, indudablemente gente que viene de las ciencias sociales y gente que también estamos atravesados por las hombres y mujeres, para poder estar a tono con los temas que también se han tratado en este séptimo encuentro. Llegamos a un siglo XXI bastante avanzado, en el que parece que muchas de las preguntas y muchas de las inquietudes que venimos arrastrando desde hace por lo menos 50 o 60 años, o 70 años, vamos a poner un número redondo, desde la de Buenos Aires, aún no tienen respuesta, o aún no hemos podido dar quizás las respuestas adecuadas. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque me parece que los intereses y los ideales de la colegiación no siempre han sabido ser representados de una manera independiente y de una manera que sea coherente con los preceptos de nuestra ley creadora, con los preceptos de hombres y mujeres que han integrado los cuadros de la colegiación en la provincia de Buenos Aires. No quiero entrar en detalles, pero como Nacheli Arquiaga, hoy a la mañana hablábamos informalmente en el desayuno de lo que fue Francisco Brumat también para la colegiación en la provincia, para el Colegio Provincia de Buenos Aires. Y acá estamos integrando una mesa y estoy presentando integrada por el doctor Basla, que fue presidente del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, que fue presidente del Colegio de Abogados de La Plata, que fue presidente de la UIA, que actualmente es presidente honorario también de la UIA, que ha integrado el jurado de enjuiciamiento, el tercer jurado de enjuiciamiento de la Nación, el doctor Guillermo Sagués, 3 veces presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, también primer vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, también integrante del jurado de enjuiciamiento de la Nación. Recién hablábamos y yo preguntaba un poquito por los antecedentes, por ese paso tan importante que los abogados tuvimos y pudimos tener antes de las modificaciones, de las lamentables modificaciones que hubo en las leyes del Consejo de la Magistratura, tanto de la Nación como de la provincia, en donde con muchísima valentía, trabajo y compromiso personal se logró destituir 14 jueces. Esto no significa un contrapunto entre lo que la abogacía hace y el Poder Judicial o los jueces hacen por el otro, sino que precisamente marca lo que hablaba al principio, el ideal y el proyecto de abogacía que creo que todos y todas nosotros queremos, y que es fundamentalmente un control irrestricto del funcionamiento del Poder Judicial y de la Administración de Justicia. El doctor Rodríguez Mazalo
Sabemos que también presidente del Colegio de Abogados de Quilmes desde hace unos cuantos periodos, no lo voy a decir breve, y también fue presidente del Colegio Provincia durante 2 periodos, decíamos del 2012 al 2016. Así que bueno, le damos la bienvenida, agradecemos por supuesto a todos ustedes que han estado acá temprano y que está claro el interés que han puesto y que siguen poniendo para que la colegiación en la provincia de Buenos Aires no sea una cáscara vacía y esté repleta de contenido. Muchísimas gracias, les doy la palabra. Bueno, arrancó por decisión de mis colegas. Voy a comenzar. Les agradezco obviamente al Colegio Anfitrión, al Colegio de Abogados de la provincia. Esto, es decir, el tipo formal en la familia es bastante ridículo, ¿no? Pero les agradezco la presencia de todos ustedes y sobre todo me complace en particular y creo que nos satisface a todos es la concurrencia, el número de concurrentes interesados por esta temática que vamos a tratar ahora. Marca un significante, es la preocupación por lo que nos está pasando. Y bueno, vamos a las cosas. El tema, como decía el doctor Guarnetti, de la política y los abogados viene del fondo de la historia. Los hombres políticos, los hombres que nos desempeñamos en la sociedad y sobre todo en las ciencias sociales, escritores de las ciencias sociales, estudiosos, practicantes de las ciencias sociales, tenemos una historia por la polis, por la cuestión política, por la cuestión del poder, por la cuestión de las representaciones, de los sistemas institucionales y en el nuestro de la democracia, de la república, la división de poder. Estamos formados así. Ya en 1919, José Luis Gallardo hablaba de la preocupación de la vinculación de la política con los abogados. Y después, muchos años también planteaba el mismo tema, sobre todo respecto de los jueces y de los abogados que habían adherido a los 20 años del fascismo italiano. Pero la visión era distinta. En ese momento lo que se cuestionaba, tanto del lado de Osorio Gallardo como de Calamandrei, en todo el siglo XX, eran los abogados que, participando en vida política, ejercían la profesión. O sea que había esa sensación de influencia, lo que llamaríamos el chapeado hoy en día, entre el funcionario, el legislador, el jerarquizado político y su actuación como profesional. En ese momento, Osorio Gallardo decía que uno de los remedios era el fortalecimiento de los colegios para eliminar esto. Esto es lo que vamos a tratar a partir de ahora. Vamos a hacer una brevísima síntesis histórica. Desde que se sancionó la ley 5177, los colegios estaban obviamente conformados, sus cuadros directivos, con una abogacía que era el 5% de lo que es hoy en términos numéricos en la provincia de Buenos Aires, por, en general, abogados que habían hecho actividad política partidaria y que se caracterizaron en esos años por, como en general todas las profesiones universitarias, por ser una fuerte resistencia al peronismo. Yo recuerdo que estaba recién electo como consejero suplente hace muchos años, pocos meses antes de que asumiera el doctor Alfonsín, presidente de la democracia recuperada, en la mesa del consejo directivo del Colegio de Abogados de San Isidro había una especie de pergamino debajo del vidrio. Llamaba la atención en el centro de la mesa donde se reunía el consejo directivo, y era un pergamino, caja de revisión, donde se reproducía un decreto del interventor, el general Arturo Osorio Arana, que devolvía los bienes a la caja y a los colegios que habían sido confiscados por el último gobernador del gobierno peronista en 1954.
por defender la libertad. Eso obviamente se retiró porque la época había cambiado y las divisiones cerriles que dividieron la sociedad argentina durante tantos años estaban en tren de desaparecer. Afortunadamente habíamos recuperado el denominador común, que era la democracia y la libertad. Pero lo cierto es que había una fuerte manifestación política. La colegiación fue avanzando, tratando de mantener siempre su independencia, lo fue consiguiendo, y a tal punto que cuando se producen los militares, tanto el de 1966, el cual hoy es el aniversario, como el de la última dictadura militar, los colegios de abogados, si ustedes se fijan en las memorias del Colegio de Abogados de la provincia de los años 80, fueron la recepción de los dirigentes políticos. O sea, prácticamente no había consejo directivo que no tuviera ex dirigentes de la política partidaria. Y en general, porque yo me enteré, eran fuertemente al sector del doctor Arturo Frondizi y de Higiene. Era un partido de cuadros donde había una fuerte presencia de intelectuales en organizaciones intermedias, donde había que refugiarse para buscar esta vocación por la política en las organizaciones intermedias, fundamentalmente los colegios profesionales y esencialmente los colegios. Si se fijan en los consejos directivos van a encontrar decenas de nombres que después participaron en la vida política. Ahí estábamos. ¿Cuándo se produce la primera imbricación fuerte, institucional, legal, que nos lleva a la situación de hoy? No necesariamente, porque hoy es una distorsión, pero donde los colegios aparecen directamente implicados con la cosa pública es con las reformas constitucionales del año 94. La reforma de la Constitución Nacional, que establece un consejo, y ahí empezamos a partir de la provincia de Buenos Aires, empezamos a participar directamente en la vida institucional, pero no como un lobby más o menos eficiente o de acuerdo al prestigio que tuvieran las conducciones de los colegios, sino institucional. Por ser uno de los presidentes más antiguos, después cuando volví tuve que explicarle a mis colegas que era por qué la Constitución de la provincia dice algo que no dice la Constitución Nacional. Pues yo formé parte de la que elaboró aquel primer proyecto, estaba la Maquia, estaba Pampi, con una chirierquía. Ustedes advertirán que la Constitución de la provincia le asigna representación a la institución que gobierna la matrícula de los abogados. No dice la representación de los abogados. La Constitución Nacional dice representación de los abogados. ¿Por qué se hizo así? En ese momento el Colegio de Abogados de la provincia tuvo una fuerte participación, prácticamente en la Convención Constituyente, previendo que esa forma de redacción, como la tenía la Constitución Nacional, iba a provocar una ventana abierta para que los partidos políticos aumentaran su poder proporcional. De tal manera que los abogados que fueran electos no iban a ser abogados de la matrícula del ejercicio profesional, sino representantes de los partidos políticos. Algo de esto estamos viendo desde el 2006. En la provincia de Buenos Aires, a su vez, la ley reconoce que la redacción de la Constitución implicaba claramente que era el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Y dice que 4 presidentes iban a ocupar los cargos. 4. Y 4 suplentes. 2 por el conurbano, 2 por el interior. Eso generó una historia también propia de nosotros de la jurisdicción. ¿Por qué son 2 y 2? Porque en esa época eran 2 tercios del interior y 1 tercio del conurbano, y si del conurbano medio región. Pero bueno, lo supimos superar, como todas las crisis internas que hemos tenido los dirigentes, la dirigencia de la Ley 52. ¿Qué pasa ahí? Dice, estos organismos, ¿quiénes son? Si esto no lo votó nadie, ¿cuántos votos tiene? Un padrón de 20, elige 4. ¿Cuántos se necesitan para ser diputado o senador en conurbano? Centenares de miles, en algunos
casos millones de votos. Acá 20 eligen 4, con 16 votos, ya tiene una banca. Eso ya empezó a fastidiar bastante. Durante los primeros años, tengo que reconocer que yo fui electo en la primera elección y prácticamente en forma inmediata los propios partidos políticos, el partido en ese momento del oficialismo, el partido que me ofreció la vicepresidencia, el Poder Ejecutivo no tuvo problemas y por primera vez conformado un abogado fue el primer vicepresidente del Consejo de la Justicia. En esos primeros años además se necesitaba muy fuertemente la presencia de los colegios de los abogados porque era la reforma procesal penal. Centenares de exámenes, centenares de cargos, miles de delitos. Fueron 4 años de un trabajo tremendo. Todos demostramos una gran vocación de servicio y tengo que reconocer que la dirigencia política de esa época no solamente acompañó con las limitaciones propias de las relaciones políticas como se establecen en nuestro país, pero de niveles muy superiores. Y había que dejar desde tribunales de casación hasta todo el fuero contencioso administrativo, hasta un departamento judicial nuevo. Los partidos políticos hasta ahí se mantuvieron dentro de las reglas de juego. Que sucede algo que empieza a cambiar drásticamente las reglas de juego. En el 2001, ustedes saben lo que vivió la República, una crisis económica, social y política que hizo estallar el sistema político. Cosa que, a mi juicio, dura hasta el día de hoy. Los partidos políticos tradicionales de la política centenaria argentina, digo hasta hoy porque basta ver los nombres de las listas y no sabemos para quién juega cada equipo, ¿no? Los distintos actores se han repartido en distintos sectores o agrupaciones políticas, pero las estructuras políticas partidarias, eso es otro tema grave de la República, no tocar hoy porque no alcanzaría todo el día, ni un mes. Lo cierto es que la explosión de los partidos políticos hace nacer lo que yo he denominado el quinto estamento del Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires, los intendentes. Es decir, cuando estábamos en aquellas primeras integraciones, los senadores y los diputados tenían poder propio, eran los intendentes los que pedían, algún recomendado, algún amigo, previo a mantener los exámenes, las ternas, de forma muy severa. Yo recuerdo el primer examen del Consejo de la Magistratura fue el Tribunal de Casación. Fue un verdadero escándalo, porque desaprobaron hasta los autores del código que había formado el Tribunal de Casación. Sobre todo cayó muy mal en La Plata. Mi colega de La Plata decía, vos te reís porque vas a San Isidro, pero nosotros no podemos tomar una cerveza en la calle 10, para todo. Que estaba bastante denso el problema. Sin embargo, eso se fue superando y las asignaciones fueron bastante razonables, algunas sí y otras no, pero los exámenes eran transparentes, se anularon algunos exámenes que resultaron sospechados o impugnados, se hicieron denuncias penales, donde había adulteración de legajos, hubo algunos casos que salieron en los diarios respecto de gente que se copió. En fin, el sistema funcionaba con... Lo que quiero decir es que esa primera explosión que provoca la lógica de el poder vuelve a lo que es aquello donde nació el federalismo argentino, que es en los municipios, el poder territorial. A eso se agregan algunas cuestiones adicionales, una fundamentalmente, la descentralización de la justicia penal y el problema de la seguridad. Es decir, los intendentes municipales, en lugar de ser recaudadores de tasas y servicios y para habilitar e iluminar, se encuentran con que la gente les va a golpear la puerta por el homicidio, el robo. La descentralización, que era uno de los objetivos de la reforma, tiende a acrecentar eso, el interés del poder de los municipios sobre las designaciones de fiscalías, defensores, quién fiscal acá en el barrio, etc. La realidad que hoy tenemos en el conurbano y en general en toda la provincia de Buenos
Y ahí empezamos con las grandes distorsiones. Y eso debemos debatir qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos. O sea, esta es la génesis y cómo se llega a la situación actual, donde se ha procurado. Yo integré una comisión el año pasado designado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de selección del Consejo, que se transformó en la reforma de la ley, con exámenes escritos y orales, y una escuela judicial que no va a permitir que nadie se presente a un concurso a partir de 2022 sin tener aprobada la escuela, para ir tendiendo a la despolitización. Ahora, ¿para qué queremos la independencia, salir de este cuadro de situación que lo vemos realmente sumamente negativo? O sea, queremos la independencia de los colegios porque los colegios son actores sociales de una realidad sociológica que no tiene legitimidad política per se, más allá que la representación del interés colectivo de los abogados, y su visión debe ser el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial y la consiguiente independencia de los abogados. No es concebible la independencia del Poder Judicial sin la independencia de los abogados. Esta independencia requiere instituciones fuertes, instituciones que no sean obedientes, instituciones que se mantengan fuera del foco de la política partidaria. Sencillamente porque nuestra misión es una misión ajena a la de los poderes políticos del Estado. Nos imbricamos dentro, perdemos nuestra propia naturaleza, nuestra propia identidad y nuestra propia legitimidad. Estamos haciendo algo que no nos corresponde y consecuentemente, como los poderes políticos son los más institucionalizados y los más fuertes, estamos destinados, si seguimos por este camino, a ser un furgón de cola de los partidos políticos que existan, o mucho menos de los intendentes, y finalmente seremos de algún consejo. Ha llegado el momento de ponerle un coto. Yo celebro que haya tanta gente y que nos estemos escuchando entre todos, y yo no presumo de tener el monopolio de la verdad. Porque advierto que realmente, si nosotros seguimos cediendo espacios en función del interés de nuestra propia pertenencia política partidaria, nadie puede renegar. Estoy diciendo esto, nadie puede renegar o ser tan hipócrita de decir que no tiene pensamiento político. Todos tienen un pensamiento político. Que ese pensamiento político no sea, primero, no es que se abandone en la vereda del colegio, eso es imposible. Eso es imposible, pero no se abandona ni en el comedor de la casa de uno, ni en el estudio. Lo que debe abandonarse cuando uno asume como dirigente de un colegio es la dependencia. Porque ahí el dirigente no es más que un empleado o un mandadero del político. Ahí tenemos un problema. Porque estamos jugando con las instituciones. Estamos de la Constitución y de la República. Y nuestra misión por mandato constitucional es otra. Somos los que intermediamos entre la sociedad y el Poder Judicial. Los que sufrimos los malos jueces, los que sufrimos el mal sistema, los que trabajamos cuando nos llaman para hacer una reforma de la ley de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, del Código de Procedimiento Penal, del Código de Procedimiento Civil, de la ley de procedimiento laboral, mientras nos insultan todos los jueces que se miran el ombligo. No esperemos nada por ahí. Ahora, si no mantenemos la independencia, los vamos a perder. Los vamos a perder para convertirlos en oficina de alguien, donde el único mérito para llegar, ni el objetivo, hace 20 y pico de años cuando nace este tema del consejo y se pone en marcha, en el consejo directivo del Colegio de Abogados de San Isidro, no me acuerdo quién, sí, ahora sí, era Santiago Caro, que había sido subsecretario de Justicia del último gobierno anterior a la dictadura militar, dijo, coincidiendo con Monachelli, que cuidado, el objetivo para llegar a un consejo directivo ha cambiado, o puede llegar a cambiar. Es decir,
no va a ser el bien común, la defensa del abogado, la defensa del Estado de Derecho, las áreas académicas, los colegios como realidad sociológica de inserción en la sociedad, sino otra clase de interés. Y ahí venía una frase que decía José Gallardo: aquellos que piensan que la colegiación es un trampolín para acceder a cargos de tipo político o ascender en una escala de tipo político partidaria, no solamente es una locura, sino que es el germen de destrucción. Más vale que esta clase de reuniones se repita cada vez más rápido, con la mayor libertad para debatirlo y asumir que tenemos realmente un problema. Un problema que a lo mejor no lo hemos generado voluntariamente ni dolosamente, pero la realidad es que lo tenemos. O somos furgones de cola del sistema político, o somos lo que la ley ha querido ser, que sea. Es que no solamente la ley, es lo que quiere la Constitución Nacional y lo que quiere la Constitución de la provincia, que seamos. Que seamos independientes, que tengamos nuestra visión propia, que seamos los controladores del Poder Judicial y que tengamos una opinión distinta. Que no sea porque me recomendó fulano o que me recomendó sutano y que tengamos desastres que nos están pasando ahora. Que no son de ahora, que vienen de arrastre. Lo que sí se van a agravar. El caso de mi departamento judicial, bueno, ya está, es público. Ya tenemos la mujer o la exmujer del intendente de Camarista. Ahora tenemos ternado un hermano del intendente que tiene 5 años de abogado. Recibido en el 2014, ingresó al Poder Judicial en el 2016. ¿Qué partido político queremos que esté adentro del colegio? En realidad no debemos querer que ningún partido político esté dentro del colegio. Lo que no quiere decir, repito, que no tengamos todo pensamiento político. El nepotismo, el amiguismo y la influencia de la razón política deben ser las señales de advertencia para cuidar nuestras instituciones. Porque hablar de la razón política es como hablar de la razón de Estado, o los que llevaron el positivismo jurídico a los campos de exterminio, ¿no? La razón política no debe ser la guía de actuación de los colegios y de los dirigentes, porque para eso los políticos son los representantes del pueblo y son los que ganan las elecciones. Para eso están nuestra visión y nuestra legitimación frente a la sociedad, es la que fija la Constitución y la ley 51-75. Bueno, no quiero agotarlos y ahora mis amigos y colegas. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por la presencia. Muchas gracias al Colegio Anfitrión por estas excelentes jornadas que ha organizado y que venimos desarrollando con este gran número de asistentes. Tomo algo de mi amigo el doctor Saez. Quizás tenemos que cambiarle el título, ¿no? Un poquito de más que partidos políticos, política partidaria y la relación en esta, por todo lo que seguramente podría dar lugar a otra comisión, de que es la destrucción de los partidos políticos, de las estructuras de los partidos políticos que hemos venido padeciendo los argentinos las últimas décadas. Y como ayer, digo que quienes ayer estuvieron en la presentación vieron que ahora estoy con un tema de actor, ¿no? De actuación. Voy a empezar como hace Hollywood, con algunas preguntas de atrás para adelante, ¿no? Contándoles cómo me gustaría terminar
este intercambio de ideas, porque acá no tratamos ni de bajar línea ni de ser una clase magistral, sino de hacer un intercambio de ideas. Y me gustaría terminar preguntándonos, como muchas veces se ha preguntado la colegiación, ¿no? ¿Política sí o política no? Esa será mi frase final para que todos podamos, que como bien dice todos, ¿sabes? Todos, en cada cuestión nuestra, pues yo en vez de todos podría haber dicho juntos, por ejemplo, y dije todos. Entonces, como todos hacemos política, veo que tan fino, no obstante el frío y la hora de la mañana. Como todos hacemos política, decir, bueno, para llegar a esa pregunta final, la respuesta de la colegiación, me gustaría contar algunos antecedentes y algunas obligaciones jurídicas nuestras de los que participamos en la colegiación y que están previstas por nuestra ley 5167 y que describen, sin tener que levantar mucho la alfombra, por qué la política partidaria está interesada en los colegios. Porque también ¿por qué ¿por qué hay tanto interés de la política, que cada vez se va acrecentando más, en participar en la vida institucional de los colegios? Y sin lugar a dudas por la función que tenemos los colegios, que muy bien acaba de precisar, por la función y por la historia, ¿no?, que tenemos los colegios, y que muy bien acaba de precisar el doctor Sales. Y esa función va a generar en que, yo que hace varios años, que no se animó a decirlo Santiago, en el colegio de Quilmes, ha llevado que, antes de venir, hice una pequeña paseo por Google para mirar las propuestas, no solamente de mi colegio, sino de todos los colegios, de los candidatos a los consejos de la magistratura, y el único vocablo que se repite indefinidamente, en la mayoría, en la primera, pero si no, no pasa de la tercera propuesta, que es independencia del poder político. Cuando ofrece su candidatura, se atreve ni siquiera a no prometer la independencia sobre el poder político, que también vamos a ver qué significa la independencia sobre el poder político. Cuando me refiero al marco regulatorio y por qué el interés de los partidos políticos, sin duda, lo que hacemos los colegios todos los días es un valor importantísimo en el ejercicio de los derechos de todos los vecinos. Nosotros los colegios, y esto es la esencia de la colegiación, decidimos quiénes y cómo vamos a ejercer la profesión de aquellos que representamos derechos de los justiciables. Casi nada en nuestra función. Determinar, y reitero, quiénes y cómo representamos esos derechos que nos confían, frente a quien generalmente los ha vulnerado, porque el mayor vulnerador o violador de los derechos sin duda es el Estado. Vamos a coincidir seguramente en eso. Y nosotros tenemos esa función. Y también tenemos otras funciones que generan muchísimo interés en la... políticos miren a los colegios de abogados. Participar en informes periódicos que nos requieran. Todo previsto, por ejemplo, nosotros tenemos dos competencias muy definidas en nuestra ley. El artículo 19, colegios departamentales; el artículo 50, el COEPRODE. Dentro del artículo 19, determinar o dictaminar en forma permanente, a través de una actitud crítica, cualquier de derecho y a la democracia. Casi nada. La participación, como muy bien acaba de comentar, en el Consejo de la Magistratura. La designación a través de los consejos directivos de los conjueces que van a participar de los juris de enjuiciamiento. Acusar con una determinada, con una mayoría ampliada,
en nuestro consejo, acusar a los funcionarios públicos que incumplen con sus funciones. ¿Cómo no van a estar interesados en saber qué pasa en los colegios, cómo se dominan los colegios, cómo se conforma la dirigencia de los colegios, cómo se conforman sus resoluciones? El Colproba, en su artículo 50, que es el que representa a los colegios ante las autoridades públicas, el que tiene por obligación propender al mejoramiento de la legislación general, no solamente a la que incumbe a nosotros, a todas. Pareciera que en el día de ayer, en esta jornada, ha sido un día de toda introducción para esta comisión. Cuando el presidente de la Caja, el doctor Burke, nos invita a debatir, que nos invita a tomar decisiones entre todos, él estaba haciendo política con esa invitación. Cuando nuestro presidente de Colproba, doctor Mateo, con mucho énfasis manifiesta cuál es el norte del colegio de provincia y que no lo íbamos a abandonar hasta lograrlo, el doctor Mateo estaba haciendo política con sus definiciones. Porque saben que hacer política es presionar, manifestarnos, criticar con el objetivo de que el gobierno de turno, con sus políticas públicas, recoja nuestros intereses, recoja nuestro pensamiento. Eso es hacer política. Y además de ello, nosotros tenemos, como también dijo el doctor Sagés, entre nuestros matriculados, muchos que hacen política, muchos que forman política partidaria y muchos que en forma simultánea están ocupando cargos públicos a través de la política partidaria. Y esos también conforman la comunidad de los colegios de abogados. La comunidad abogadil también está conformada por aquellos que hoy están ocupando un cargo político, una función pública por un cargo político. ¿Y cómo nos relacionamos? Seguramente no hay ninguno de los que esté acá que piensa en que los colegios de abogados no tendrían que tener independencia. Si no tuvieran independencia, no podrían cumplir ninguna de estas funciones. Es más, si no tuviéramos independencia, estaríamos sujetos al artículo 20 que establece hasta la posible intervención de los colegios en el caso de que alguna otra función de las que no está prevista. Por más que por ahí está perdido un artículo ómnibus que nos permitiría hacer cualquier cosa que no estuviera determinada taxativamente, ¿no, doctor Balda? Esa fue una decisión extraordinaria. Exacto. Ante la eventualidad de golpes militares. Si se intervenía el colegio por cualquier razón, había un plazo brevísimo. Exacto, en que 180 días. Restituir a los abogados 180 días. la conducción de los colegios. Entonces, ahora, este deber ser, que debemos mantener, seguramente vamos a tener que estar con nuevas modalidades, porque sin levantar mucho la alfombra, la política está en los colegios. Y no tenemos que hacer una investigación profunda ni contratar a alguna obra desocupada, algún servicio de inteligencia, para ver que la política está en los colegios. En algunos más, en algunos menos. Personalmente no conozco ningún intendente que no se interese en cómo va a salir el resultado de la elección en un colegio de abogados. ¿Y cómo nosotros nos relacionamos? ¿Qué anticuerpos, o más que anticuerpos, qué mecanismo nosotros vamos a intentar para que, manteniendo la independencia, podamos cumplir con nuestras funciones? Descarto, por supuesto, el mecanismo de aislarnos. Ese es el más fácil. No voy ni a un acto, no me saco una foto, no contesto el teléfono. Era más fácil que hay, soy independiente. No voy a poder cumplir estas funciones. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo los partidos, la política partidaria
que tiene un interés expreso en cómo funcionan y en qué determinan los colegios de abogados. Escondiéndonos, no. Ocultando este problema, tampoco. La manera de hacerlo, sin lugar a dudas, es a través del imperativo de nuestro mandato, que difiere del imperativo del mandato que tiene el político partidario, que difiere hasta del imperativo de mandatario que tenemos nosotros cuando nos confían atender una causa. Es distinto al imperativo del colegio. En eso defendemos los intereses del justiciable que nos confían. Distinto al imperativo del colegio. Por algo, alguno de ustedes habrá hecho alguna vez algún tipo de recurso dilatorio, independiente de la justicia. ¿O no? Entonces, ese imperativo, ese mandato que tenemos de quienes nos votan y de quienes nos dan la representación, es la espada que tenemos para, sin airarnos, defendernos de esta, no digo ataque, porque es hasta lógico y de sentido común que para el político partidario quiera ver qué pasa en el colegio de abogados y no lo desatienda. Sería muy grave que no le importáramos, ¿eh? Sería que no existiera. El día, si nosotros tuviéramos la desgracia que la política partidaria no se fijara en nosotros, significa que somos insignificantes. ¿Y cómo nos vamos a reaccionar? Esas son las nuevas formas que quizás, como bien decía el doctor Sales, se han ido violentando estos últimos años. Seguramente no es la misma la forma de relacionarse con una dictadura que con un gobierno democrático. Y quiero hacer algunas cuestiones en voz alta, algunas reflexiones de cómo debemos cambiar eso. ¿Cuál es la injerencia? O sea, no tengo ninguna duda, tengo que en el plano de la programación de la justicia, los colegios somos los que tenemos los mejores programas. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, reflexiono en voz alta. ¿Qué candidato a gobernador ha abrazado nuestra propuesta? ¿Qué propuestas sobre la justicia nosotros conocemos de los candidatos a gobernadores? Actuales y en el pasado también. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para hacer para que esa persona que va a ejercer la magistratura, la primera provincia de Buenos Aires, pueda tomar, y que además nosotros consideramos valiosa para la sociedad? Yo voy a poner un ejemplo. Hace unos años decidimos crear la comisión de enlace. ¿Dónde está la máquina? Debe estar por acá. La comisión de enlace en el Colegio de Provincia de Buenos Aires, que era un poco esto: cómo nos relacionamos con la política partidaria, la maquia, el raider. ¿Sabe cómo terminó? ¿Cómo terminó esa comisión de enlace? Con la sanción de la ley de honorarios del doctor Sales. Bueno, que el doctor presidió la comisión que elaboró ese proyecto. Y eso fue muy positivo. Y exigió o requirió una relación distinta a la que estábamos teniendo. Toda la semana. Esa comisión de enlace golpeando la puerta toda la semana. Conociendo y dando a conocer todo aquello que tenía que ver con la problemática que le estábamos planteando. Y no perdimos la independencia. Todo lo contrario, en mi modo de ver, la ganamos porque logramos imponer algo que nosotros consideramos valioso para la sociedad y para el ejercicio de nuestra profesión. Mejores abogados y mejores pagos hace un mejor servicio de justicia, no tengan ninguna duda. Entonces, ahora vamos al final de la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Con política sí o política no? Vamos a necesitar, la sociedad va a necesitar
que nosotros, los colegios, los que venimos abrazando todas las ideas de la colegiación que tienen con un mejor Estado de Derecho, con un mejor servicio de justicia, con un mejor respeto a las normas democráticas, también sea abrazado por aquellos que la gente elige para que los gobiernen. Tiene que ser distinta, tiene que ser una relación madura de conocer los límites que tenemos y de no asustarnos cuando nos sacamos una foto o cuando vamos a una reunión con un político. Muchísimas de esas reuniones se realizan en la clandestinidad o no se publican por temor a perder, a que nos digan que no somos independientes. Y no ser independientes es solamente cuando abandonamos los conceptos que tenemos en la colegiación, cuando abandonamos este artículo 19. Se puede ser independiente relacionándonos con la política mientras respetemos el imperativo de los votos de nuestro mandante. Muchas gracias. Me llamaron por teléfono hace un tiempito para invitarme a esta reunión de dirigentes de la abogacía. Ocurrió que me sucedían algunos acontecimientos personales por los cuales parecía que iba a estar fuera del juego indefinidamente. Y creo que el estar acá un poco es una osadía desafiante de esa idea que tampoco era tan descabellada. Y me acordé de una parte del Principito, donde Saint-Exupéry, haciendo hablar al zorro con la rosa, le dice: sé que si te voy a encontrar a las 5 de la tarde, a las 3 o algo por el estilo. Y en realidad debo decir que la primera sensación que tuve y tengo es esa. En mi corazón, que por suerte es de las cosas que todavía más o menos andan bien, estuvo latiendo fuertemente en estos últimos días. Quizá esos latidos impidieron que mi cabeza funcionara adecuadamente y organizara mejor mi exposición. Y al llegar acá y encontrar viejos amigos de la época paquidérmica de la colegiación, diría yo, y a tanta gente joven, realmente uno se da cuenta que lo que decía Saint-Exupéry tiene un fundamento, que es que más allá de toda razón, más allá de toda expresión teórica, lo concreto de la vida es el encuentro con otros seres humanos. Conocimos y queremos. Yo celebro que haya 3 presidentes de mi colegio hoy acá, entre otros, y aquellos otros que sabemos que están, siempre supimos que estaban. No sabíamos los nombres, los apellidos, no habíamos visto las caras, pero sabemos que están porque estamos viendo los resultados de su accionar a cada momento. Esta vez vengo en una condición distinta. Las últimas 2 reuniones de dirigentes, una fue en Necochea, que con los aliados de mis compañeros presidentes del colegio presentamos una obra de teatro que nos divertimos, por lo menos nosotros nos divertimos, no sé si los demás se divertimos. Y la otra fue en Bahía Blanca, donde fui a hacer un homenaje a nuestro querido amigo y recordado Héctor Furno, un gran dirigente de la abogacía del país, que fue la presidenta del colegio y un gran dirigente de la Federación Argentina. En este contexto me he puesto a pensar un poco en el tema, que ha sido un tema permanente. Yo vivía en la calle 6, 48 y 49 de La Plata cuando era chico. Mi papá tenía un restaurante. Era la misma manzana donde Así que yo muchas veces me dormí
escuchando los discursos de Ricardo Balbín, de Perete, de Crisólogo Larralde y de otros dirigentes de la política argentina. Era muy chico, 3, 4, 5 años. El recuerdo fotográfico más antiguo que tengo es del 17 de octubre del año 45. Yo tenía 3 años. Y era la imagen de un monstruo ingresando a mi casa. Era un cosaco, un policía montado que se metía en el restaurante de mi papá y mi papá que le bajaba la cortina metálica con un gancho para impedírselo. Y todo lo que pasó. Y también la toma de la universidad. Estoy hablando de temas que la mayoría de ustedes son tan jóvenes. Pero en el año 45 hubo una toma de la universidad. Los estudiantes se quedaron ahí durante varios días. Y mi papá de noche, con un furgoncito que tenía, salía por arriba de la verja, que en esa época rodeaba la universidad, para que se sostuviera. Y durante el día, algunos de esos estudiantes ingresaban al restaurante como quien viene a comer, y por unas escaleras que estaban en el techo pasaban al edificio vecino, donde estaba el Estado Mayor de esta rebelión. No voy a analizar los cómo, los por qué de estas cuestiones, porque podría herir susceptibilidades de un lado o de otro, cosa que a mí no me interesa nada. Pero sí quiero decir, a causa de estas circunstancias y otras que voy a narrar, hubo una vinculación con la política, una visión desde muy chico con la política. Cuando Ricardo Balbín lo meten preso en el año 51 en la jefatura de policía, la comida salía al restaurante Bala, todos los días, para que pudiera comer. Y a otros legisladores que fueron a Olmos, me acuerdo de un tal Migliori, creo que era de Junín, se atendía como si hubiera atendido a cualquier persona que estaba en necesidad. Como se atendió en el año 55 a religiosos y religiosas de los colegios cuando había problemas porque había habido, como ustedes saben, algunas cuestiones con las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces desde chico tuve una visión de las cuestiones de la política, de escuchar a gente importante y de estar viviendo esta cosa cotidiana. En la calle 7 y 49 teníamos muchos actos políticos. Alguna vez otro policía montado disparó contra el balcón de mi casa y por un tanto así no le pegó a mi papá, pegó en la marca ahí en la calle 6826. Era imposible no vivir la política por estas circunstancias de vecindad, de la universidad y demás. Todo eso, diría yo, que eclosiona cuando yo ingreso a la universidad. Yo, entre las cosas malas que hice fue dar un año libre y entré a la universidad cuando tenía 15 años. Pero rápidamente entendí qué era lo que pasaba en el ámbito estudiantil. Y a poco de entrar, empecé a militar en una agrupación, que era en ese momento Lista Independiente de Derecho. Teníamos por un lado agrupación de izquierda, por otro lado estaba eminentemente radical, pero en un clima de convivencia, en un clima donde a lo mejor terminábamos a las 4 de la mañana cuando José Sirigliano, que era la ordenanza, tartamudo, decía, se me hincharon las pelotas, se acabó, y bajaba la luz, acababa la asamblea. Inclusive con gente que después fue cabeza de leer y todo, pero en esa época había posibilidad de dialogar y disentir. Todas esas cosas fueron marcando las vidas nuestras, y debo recordar que durante todos estos periodos había interrupciones institucionales, había golpes de Estado, venían los militares, y había que convivir y pasar por esos meandros de seguir viviendo, de seguir pensando, de seguir sosteniendo ideas de república, ideas de democracia, en un marco que era no solamente hostil, sino a veces decididamente agresivo. Conformando algunas ideas, y en el año 76, como ustedes saben, se produce otro golpe de Estado, marzo. En abril del 76 nosotros fundamos el movimiento innovador en el Colegio de Abogados de La Plata, porque nos dimos cuenta rápidamente que nosotros no podíamos insertarnos con el proyecto que se le planteaba al país, corriendo riesgos que, como ustedes saben, eran enormes
salíamos mirando por el espejo retrovisor los que tenían auto y los que venían dándose vueltas, porque en esa época la gente desaparecía. Y desaparecieron muy... Pero, sin saberlo, tomamos el apotegma de Osorio, que una vez dijo: atropellar a un abogado es fácil, pero atropellar a un colegio es muy difícil. Y entonces el colegio fue nuestra casa, nuestro resguardo, el lugar que nos permitió un cierto grado de valentía con todos los temores que teníamos, de reclamar el retorno al Estado de Derecho, reclamar la democracia constitucional, reclamar la petición de funciones, reclamar. Y así nació el movimiento innovador. Rápidamente este movimiento desplazó a algunos sectores profesionales que sí se habían comprometido con el gobierno militar. Y de allí en más, tanto en el colegio de provincia, como en nuestro propio colegio, como en la Federación Argentina, una tarea de rescate de los republicanos. Yo tengo que decirles, este librito es un librito de la actividad de la Federación Argentina. Y acá se cuenta detalladamente, día a día, paso a paso, lo que hizo la abogacía argentina por recuperar la democracia, por buscar a los que se habían llevado, a quienes se fueron los abogados, se los fue a visitar los que vivían, se los fue a visitar donde estaban. Lo nombro a Adolfo Roca y a Rubén Vicente Gómez de mi colegio, que asistieron personalmente, y a Alfredo Zanucci, a los abogados que estaban a la disposición del Poder Ejecutivo. Conseguimos que a un juez federal le dieran la salida del país, el doctor Molteni, le dieron un juez federal, y después que lo dejaran volver por otra decisión judicial. Y esto lo hicimos todos los colegios del país. Y acá me interesaba partido político, adscripciones. ¿Por qué? Porque los principios que manejábamos eran pluralismo, independencia y participación. El mejor antídoto para que nadie domine partidariamente un colegio es el pluralismo. Vengan todos, siéntense todos. Celebramos cuando se estableció la presencia de las minorías en los consejos, porque nos aseguraba que nadie quedaba fuera y de ahí tiraba piedras. Se sentaban todos nos sentábamos en un lugar. Y lo que se resolvía era lo que democráticamente se resolvía. La independencia estaba garantizada por ese pluralismo y por la participación. La apertura, que todos los que se sentían involucrados en una institución, como eran los colegios, como era la Federación Argentina, como era la Unión Internacional, como fue la UIVA, que en el 83 hizo un congreso al cual fue Alfonsín, donde comprometió algo que los muchachos de la ciudad de Buenos Aires se han olvidado, que fue la capital federal, que se la deben a la Federación Argentina y a la gente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Hoy totalmente olvidado porque, claro, tienen tanto poder que para qué necesitan ni siquiera el recuerdo, pero es así. Entonces, estas posiciones nos fueron llevando. Y en materia del tema específico que nos ocupa, nosotros hicimos durante el gobierno militar una jornada sobre partidos políticos. Tuvimos que ir a convencer al jefe de la brigada, que era el general Sá, y al jefe de la federal, que cuando trajimos salud al hablar del colegio nos habían rodeado los carros de asalto, de que nosotros estábamos trabajando para el día que ellos tuvieran que ir, que se iban a tener que ir, y que tienen que reconocer que se iban a tener que ir, y que lo hacíamos de una perspectiva democrática, constitucionalista, de respeto por las leyes y de retorno a los grandes principios que habían regido en la República Argentina. Tuvimos la suerte de que el racismo nos salvó, que no fuimos de a uno. Ya en esa época estábamos liquidados, los estábamos sacando de las cárceles. La FACA había creado una comisión que actuó en todo el país, donde el mecanismo era muy sencillo. Se sacaba un testimonio del acta del consejo donde todos los consejeros firmaban y todos los consejeros firmaban los habeas corpus. Así que era muy difícil. Y esto hay pruebas. Cuando en Mar del Plata mataron a todos los laboralistas, en La Plata iban a hacer algo por el estilo. A 14 pusieron presos. No tocaron ninguno. Ahí está el presidente del colegio recorriendo las comisarías
y golpeando la puerta del gobierno y los conseguimos sacar. Pudo haber pasado el mismo desastre que pasó en Capital o lo que pasó en Mar del Plata. Entonces, partidos políticos. ¿Saben dónde se hizo esta jornada? El lugar físico donde se hizo esta jornada. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que estaba clausurada. Había un interventor que había puesto lacre en las puertas. Los convencimos de que ese era el ámbito. Vinieron de toda Latinoamérica y todos los profesores y políticos del país. Acá está. Porque dijimos, esta es la secuencia necesaria que va a ocurrir en este país. Algún día se van a tener que ir. Y si los podemos empujar, los podemos empujar. Junto con eso que hicimos, las jornadas de protesta por el restablecimiento del Estado de Derecho y la Constitución. Se hizo en todo el país, lo organizó la Federación Argentina. Y después hicimos la convención del Sheraton, cuando nos querían liquidar las leyes de orden público de los honorarios y los aranceles como una manera de destruir las profesiones y sobre todo de destruir las cajas. Porque las cajas no hubieran podido funcionar si hubieran eliminado el carácter obligatorio de los aranceles. Pero no eran grandes luchas, ¿eh? No era que éramos no éramos los super machos, ni las super hembras. Éramos mujeres y hombres normales, que nos juntábamos, nos agarramos del brazo y decíamos, vamos a verlo en general. Ahora, cuando había una transgresión o cuando había, ahí sí, nos poníamos un poco implacables. Afuera con los carros de asalto, sáquenlo de acá. Este señor va a hablar acá y nadie lo va a tocar. Tuvimos la suerte que nos fue bien a unos cuantos. Algunos lamentablemente les tocó. Es la realidad. Entonces, haber pensado en ese momento en los partidos políticos es un poco distinto a pensarlo como lo pensamos ahora. Ahora vemos las cosas que pasan, que cambian de un lugar a otro, que los cupos, la verdad que no nos sentimos muy bien. Pero cuando no estaban los partidos políticos, que eran los que llevaban la representación de la ciudadanía y eran los que llegaban a dirigir el público, los destinos del país, ahí nos dimos cuenta. Entonces fuimos por los partidos políticos, no fuimos por el peronismo, por el radicalismo, por los conservadores, fuimos por todos los partidos políticos. Fuimos por el derecho de la ciudadanía a decir, nosotros queremos que estos sean los que nos gobiernen. Y si nos equivocamos, nosotros mismos seremos los que enmendaremos nuestras equivocaciones. No fue sencillo. Fácil es ahora rezongar, putear, la que ustedes quieran. En ese momento hubo gente que por sostener estas cosas desapareció, o la tuvieron guardada mucho tiempo. No estoy vendiendo un coraje que no teníamos, porque yo tengo que decir que salíamos con mucho miedo. Que a nuestros hijos los sacamos de las habitaciones que daban a la calle y los poníamos en las habitaciones del fondo de la casa por la duda. Porque había habido en el barrio, un barrio cualquiera de cualquier ciudad, un masacre, un tiroteo, lo que fuera. Entonces, digo, la carencia de esos momentos es lo que nos lleva a la valoración de esto. Más allá de que todo ha cambiado, que las redes sociales, que el WhatsApp, que la forma de comunicación, más allá de todo eso. Pero tiene que haber un sistema de intermediación para que, si creemos que el gobierno debe ser representativo, que la democracia tiene que ser representativa, si queremos que el gobierno debe ser republicano, es decir, con periodicidad en las funciones, con explicación clara de los actos del gobierno, con rendición de cuentas, es absolutamente necesario algún mecanismo que así lo ofrece. Yo voy a leer dos cosas para terminar. Una que tiene que ver con un querido maestro de todos nosotros, y gente muy querido, que fue el doctor Fay, que dijo lo siguiente. En el prólogo de esta publicación que hizo el Colegio de Abogados de La Plata, con todo lo que se dijo en las jornadas de los partidos políticos. La reorganización de la República Democrática exige el ajuste de los instrumentos y técnicas gubernamentales a los requerimientos de nuestro tiempo. La democracia coincide con la existencia de un sistema de partidos políticos que han hecho posible la participación y colaboración de los gobernantes, su renovación periódica, el reconocimiento del disenso
y el funcionamiento de las instituciones políticas. Los partidos políticos se han convertido en instrumentos indispensables para la dinámica de la democracia representativa. Y las respuestas que deben dar los partidos, decía él, a los requerimientos impostergables en la siguiente: proveer la dirección política y la alta jerarquía administrativa del Estado, formular los planes de desarrollo nacional sobre la base del pleno conocimiento y comprensión, canalizar la voluntad popular y la opinión mediante una constante función de información política de la masa del pueblo. Frente a estas ideas, lo que nos cabe preguntar es: ¿qué pasa con la política y los colegios? Yo creo que uno de los grandes peligros que tiene la colegiación es que se partidice, que opte por enrolarse con tal partido en detrimento de lo otro, matando el pluralismo y la participación. Para mí, el pluralismo y la participación son los grandes antídotos para la participación malévola que en algunos casos hemos visto. Lo hemos visto cuando se trata de renovar el Consejo de la Magistratura, que ya nosotros somos los últimos exponentes, creo, de haber sido elegidos por los abogados, partidos políticos. Sin el bolillero. Y sin el bolillero, que es lo que hay ahora. ¿Podés hablar de la maldición Banda vos? Sí. La maldición Banda fue cuando se puso el bolillero. Yo dije, acá va a venir uno que tiene sanciones disciplinarias. No, un destituido. Un destituido. ¿Qué pasó? Y reformaron la ley y el primero que salió en la bolilla de los 120.000 abogados argentinos fue un juez que nosotros habíamos destituido 6 meses antes. Entonces los abogados, sin injerencia política, al sorteo por bolillero, que no sé si la bolilla no tenemos cara, que yo. Hay una diferencia terrible. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, yo creo que veo que han dado por terminar la charla. reencontremos la señal y a lo mejor encontramos el camino de retro. Termino simplemente con: es imposible que los colegios no se ocupen de cuestiones de política institucional. Es imposible que no se ocupen del Estado de Derecho y sus contenidos. Es imposible que no se ocupen de la República y lo que significa. Es imposible que no se ocupen de la periodicidad de los actos de gobierno, de la responsabilidad de los funcionarios en su patrimonio con respecto al erario público. Cosas que sabemos que son de la ortodoxia de lo que podríamos llamar el derecho político mundial. Es imposible que no nos preocupemos por unas representaciones adecuadas, que no estén mistificadas, que no sean fraudulentas. Tenemos que ocuparnos de todo eso. Tenemos que hacerlos en racimo. Tenemos que hacerlos los hombres de todas las ideologías, las mujeres de todas las ideologías. No podemos estar en la cosa pequeña. Las cosas de los partidos se tienen que vivir en otros lugares. Porque yo creo que cuando es muy difícil que la resultante no sea una idea positiva, no sea una idea buena para el país. Si excluimos algún sector, corremos el riesgo del sectarismo, que es lo peor que nos puede ocurrir. Entonces, como gente de la colegiación, digo, no tengamos miedo a la política. No dejemos que la política partidaria se nos meta dentro de nuestras instituciones, de nuestra caja, de nuestros colegios, o las elecciones que hay que hacer para cuestiones tan importantes como la asignación o la promoción de los jueces. ¿Cómo lo podemos lograr? Que estemos todos, sin temores. Los que ganan y tienen la mayoría, y los que a lo mejor quedan en minoría, pero que tengan un canal institucional para opinar. Esta es la visión que yo tengo después de muchos años, en la que yo creo y la que celebro que mi colegio se haya mantenido a través de 43 años. El Colegio de La Plata, en el sentido, nos pueden criticar, sobre todo los que alguna vez fueron parte de eso y lucharon por independizarse, cosa que está perfecto. Que todavía lamenta. Algunos lo lamentan. Pero nos deben la parte del campo de deporte. Yo les alquilé una casa cuando no se vendía. Es verdad, pero me parece que el otro es más costoso.
todas formas, como ustedes saben, los que quieran ir a la casa de campo del Colegio de Abogados, sean abogados de la provincia, no tienen que pagar nada, pueden entrar libremente. Menos alguna gente que... Nada más, muchas gracias. Muy difícil hacer un cierre después de las exposiciones de la clase idílica. Esencialmente de la pasión que hemos visto reflejada en tres dirigentes de la abogacía. Esta pasión que espero, que deseo, que anhelo, se nos contagia a todos, porque estoy absolutamente convencido que la única posibilidad de los colegios de abogados y la colegiación nos sobreviva a todos nosotros es precisamente uno de los conceptos que el doctor Basla definió: el pluralismo. El pluralismo es lo que nos une a todos. Muchísimas gracias.